¿Alguna vez has imaginado que una decisión pequeña podría transformar por completo tu destino? Acompáñame en este viaje lleno de sorpresas y reflexiona sobre tu propia vida, porque las lecciones que se desprenden podrían cambiar la forma en que ves el mundo. Yo soy Juan Carlos, nacido en una familia humilde de trabajadores en las afueras de Ciudad de México, donde cada día era una lucha por sobrevivir entre las calles estrechas y el bullicio incesante de los mercados ambulantes. Mi infancia transcurrió en un barrio modesto, rodeado de casitas de adobe y techos de lámina que resonaban con el golpeteo de la lluvia torrencial durante las temporadas de monzones. Desde niño aprendí a ganarme la vida con esfuerzo, ayudando a mi padre en su taller de mecánica, donde el olor a aceite y metal se impregnaba en mi piel, o vendiendo tamales en las esquinas para contribuir al sustento familiar. La pobreza no era solo una condición, era un compañero constante que me recordaba las limitaciones de mi mundo. Un mundo donde los sueños de grandeza parecían tan lejanos como las estrellas en el cielo contaminado de la ciudad. Todo cambió en el año 2023, un periodo de incertidumbre económica en México, con el peso fluctuando y las noticias llenas de debates sobre reformas laborales. Fue entonces cuando conocí a María López, una dama elegante y acaudalada proveniente de una estirpe distinguida de empresarios. Nuestra historia comenzó de manera fortuita en las canchas de fútbol de un club deportivo exclusivo en Polanco, donde yo trabajaba como entrenador. Yo, con mi uniforme sencillo y mis botas desgastadas por el uso, contrastaba con el glamour de los socios. Autos de lujo estacionados en el aparcamiento, conversaciones sobre viajes a Europa y risas acompañadas de copas de vino importado. María, con su cabello negro azabache cayendo en ondas perfectas y su sonrisa que iluminaba como el sol de mediodía en las playas de Acapulco, se acercó a mí durante una sesión de entrenamiento. Ella buscaba mejorar su técnica para un torneo benéfico. Y yo, con mi pasión por el deporte que me había salvado de las malas compañías en la juventud, le ofrecí mi ayuda. Al principio, nuestras interacciones eran puramente profesionales. Consejos sobre cómo driblar el balón, estrategias para el juego en equipo y anécdotas sobre partidos legendarios de la selección mexicana. Pero pronto, esas charlas se extendieron más allá de la cancha. María me invitó a un café en una terraza con vistas al castillo de Chapultepec, donde compartimos historias de nuestras vidas tan dispares. Ella hablaba de sus veranos en haciendas, familiares en Jalisco, de fiestas con mariachis tocando Cielito Lindo hasta el amanecer, y de su educación en universidades privadas en Estados Unidos. Yo, por mi parte, relataba mis recuerdos de las posadas navideñas en el barrio, donde las piñatas se rompían con risas infantiles y el ponche caliente mitigaba el frío de diciembre. Esa diferencia social me inquietaba. Me sentía como un intruso en su mundo, pero al mismo tiempo atraído por la promesa de estabilidad que representaba. Con el tiempo, nuestra conexión se profundizó. María me introdujo en su círculo. Cenas en restaurantes de alta cocina fusión mexicana, donde probé platillos como mole poblano reinventado con toques modernos y eventos culturales en el Palacio de Bellas Artes, con exposiciones de Frida Kahlo que me recordaban las raíces profundas de nuestra herencia latina. Ella me regaló mi primer traje a medida, insistiendo en que me quedaba perfecto para una gala de caridad. Recuerdo esa noche con claridad. El salón adornado con flores de cempasúchil, aunque no era Día de Muertos, y el sonido de una banda de salsa que invitaba al baile. Bailamos juntos, sus manos en las mías, y por primera vez sentí que podía pertenecer a ese estrato. Pero en el fondo, una voz interna me susurraba dudas. ¿Era esto amor verdadero o solo la seducción del ascenso? ¿Social? El clímax emocional de este capítulo de mi vida llegó en una noche de luna llena, a finales de 2023. Habíamos escapado a la hacienda familiar de los López en las afueras de la ciudad, un paraíso de jardines exuberantes con palmeras y fuentes que murmuraban como secretos ancestrales. Bajo el cielo estrellado, con el aroma de jazmines flotando en el aire, María se arrodilló inesperadamente, un gesto poco tradicional en nuestra cultura, pero que reflejaba su espíritu independiente, y me pidió matrimonio. Sus ojos brillaban con lágrimas de emoción y sus palabras resonaron como un eco de promesas. Juan Carlos, has traído luz a mi vida. Juntos podemos construir un futuro lleno de aventuras y amor eterno. Mi corazón latía con fuerza, una mezcla de euforia por el salto a la élite y temor por el abismo cultural que nos separaba. Acepté, sellando el momento con un beso apasionado, pero en mi mente surgían sombras. ¿Podría adaptarme a esta vida de privilegios sin perder mi esencia? ¿Era yo digno de este cambio o solo un impostor disfrazado? Esa decisión me catapultó,
a un torbellino de preparativos. La boda se planeó con el esplendor típico de las celebraciones latinas. Una ceremonia en la Basílica de Guadalupe, con velas encendidas en honor a la Virgen, y una recepción en la hacienda con mesas cargadas de antojitos como tacos al pastor, enchiladas y pozole. Familiares de María, ataviados con trajes elegantes y joyas heredadas, contrastaban con mis parientes humildes, quienes llegaban con regalos sencillos pero cargados de afecto. En esa unión vi simbolizado el sueño mexicano de superación, de las calles polvorientas a los salones iluminados. Sin embargo, ya en esos primeros meses de compromiso noté grietas sutiles. María, con su gracia natural, no percibía la vacuidad emocional que empezaba a filtrarse en nuestra relación. Noches en silencio frente a la televisión. Besos rutinarios que carecían de la chispa inicial. A medida que me integraba, asumí un rol en la empresa familiar de café exportando granos de Chiapas a mercados internacionales. Aprendí sobre catas de café, negociaciones con proveedores indígenas y el arte de la hospitalidad latina en reuniones de negocios. Pero internamente luchaba con la identidad. ¿Era Juan Carlos el entrenador de fútbol o el nuevo heredero de un imperio? Esta dualidad me generaba ansiedad, especialmente en fiestas donde las conversaciones giraban en torno a inversiones en Riviera Maya o escapadas a España para ver corridas de toros. Al final de este periodo de transición, en 1990, vísperas de nuestra boda en enero de 2024, reflexioné sobre el camino recorrido. De un joven de barrio a un hombre a punto de casarse con la élite, mi historia era un testimonio de la movilidad social en América Latina, donde el esfuerzo y la suerte se entrelazan como en una danza folclórica. Pero, ¿qué vendría después? Invito al lector a continuar esta narrativa, a sumergirse en los capítulos siguientes, porque las sorpresas apenas comienzan. ¿Estás listo para descubrir cómo una elección puede desatar una cadena de eventos impredecibles? ¿Has sentido alguna vez que la perfección de una vida nueva comienza a resquebrajarse como una vasija de barro bajo el sol implacable del desierto? Sumérgete en este capítulo y descubre cómo las apariencias pueden engañar, invitándote a cuestionar tus propias relaciones y decisiones cotidianas. Después de nuestra boda a principios de 2024, un año marcado por celebraciones nacionales como el Día de la Independencia con desfiles vibrantes y fuegos artificiales iluminando el Zócalo de Ciudad de México, Juan Carlos yo me integré formalmente en la alta sociedad mexicana. Asumí un puesto estable en la compañía de café del padre de María, una empresa familiar que exportaba granos premium de las plantaciones en Veracruz y Chiapas a mercados globales, desde Europa hasta Asia. Mi rutina diaria se transformó. De las mañanas tempranas en el taller mecánico de mi padre, pasé a reuniones en oficinas con vistas panorámicas a la Avenida Reforma, donde discutíamos estrategias de sostenibilidad con proveedores indígenas que preservaban técnicas ancestrales de cultivo. La vida parecía ideal, un sueño hecho realidad en el contexto de una economía mexicana en recuperación post-pandemia, con el turismo floreciendo en destinos como Puerto Vallarta y las inversiones en energías renovables atrayendo capital extranjero. Nuestra casa, una moderna residencia en las lomas de Chapultepec, estaba decorada con arte contemporáneo de artistas como Diego Rivera y Rufino Tamayo, fusionando el modernismo con toques tradicionales como tapices tejidos a mano por artesanos oaxaqueños. María, con su elegancia innata heredada de una familia de abolengo, me amaba con una sinceridad que se manifestaba en gestos cotidianos, preparándome café negro fuerte por las mañanas, acompañado de pan dulce recién horneado, o planeando escapadas de fin de semana a Tequila, Jalisco, para catar agaves en las destilerías familiares. Sin embargo, ella no detectaba el vacío afectivo que se colaba sutilmente en nuestra unión, como una gotera persistente en una casa antigua durante cientos sin la temporada de lluvias. Nuestras veladas se volvieron tranquilas, casi rutinarias. Compartíamos tragos de tequila reposado en la terraza, admirando las luces de la ciudad que parpadeaban como estrellas caídas. Pero las conversaciones se limitaban a temas superficiales: el clima, el trabajo o planes para futuras vacaciones en las playas de Tulum. Los abrazos, aunque cálidos, carecían de la pasión ardiente que recordaba de nuestros primeros encuentros. Eran más como rituales de comodidad que de deseo profundo. Yo intentaba ignorar esa creciente insatisfacción, atribuyéndola al estrés de adaptarme a este nuevo estrato social. En las reuniones familiares, donde los López celebraban con banquetes de mole oaxaqueño y pozole rojo, me sentía observado, como si tuviera que probar constantemente mi valía. Mis suegros, amables pero distantes, me incluían en discusiones sobre inversiones en bienes raíces en Cancún, pero yo notaba sus miradas sutiles, recordándome que era un forastero en su mundo de privilegios heredados.
El punto álgido emocional de este periodo estalló durante una fiesta familiar tradicional, organizada para celebrar el cumpleaños del hermano de María en la hacienda de los López, a las afueras de la ciudad. Era una noche de verano en julio de 2024, con el aire cargado del aroma a tierra húmeda después de una lluvia vespertina y el cielo despejado permitiendo que las estrellas brillaran con intensidad. La fiesta encarnaba lo mejor de la cultura mexicana. Mariachis vestidos con charros plateados tocando el son de la negra y cielito lindo, mesas rebosantes de antojitos como quesadillas, tamales y chiles en nogada. Ese platillo patriótico, con sus colores verde, blanco y rojo, evocando la bandera nacional. Los invitados bailaban al ritmo de cumbias y salsas, con faldas girando en remolinos de color y risas resonando en el patio empedrado. Allí, en medio del jolgorio, conocí a Isabela Vargas, la exnovia del hermano de María. Isabela era una mujer de origen colombiano, radicada en México desde hacía años, con una presencia que capturaba la esencia vibrante de América Latina. Su cabello castaño ondulado caía como una cascada sobre sus hombros y sus ojos oscuros brillaban con una intensidad que recordaba las pasiones de las telenovelas que tanto se ven en nuestros hogares. Vestida con un vestido rojo ajustado que acentuaba sus curvas, se movía con la gracia de una bailarina de salsa, esa danza que fusiona ritmos africanos, indígenas y españoles en un torbellino de energía. Ella trabajaba como diseñadora de moda, creando colecciones inspiradas en textiles mayas y patrones aztecas, y su vitalidad intensa contrastaba con la serenidad refinada de María. Nuestro encuentro fue casual al principio. Nos presentaron durante una ronda de brindis con mezcal artesanal y charlamos sobre el fútbol, un tema universal en nuestra cultura, especialmente con la Copa América reciente en mente. Isabela compartió anécdotas de sus viajes a Bogotá y Cartagena, describiendo las fiestas callejeras con vallenatos y el sabor picante de la arepa. Yo, por mi parte, hablé de mis raíces en los barrios de México City, de las peleas de gallos que solía ver de niño y las ferias populares con juegos mecánicos y algodón de azúcar. Pero pronto la conversación se tornó más personal. Bajo las luces de las linternas brillantes que colgaban como frutos luminosos de los árboles, cruzamos miradas cargadas de significado. Sus ojos se clavaron en los míos con una promesa implícita y sentí una oleada de deseo que me recorrió como un relámpago en una tormenta tropical. Ese instante fue electrizante. El mundo alrededor se desdibujó, los mariachis parecieron tocar solo para nosotros, y el calor de la noche se intensificó. Isabela se acercó más, su perfume a vainilla y especias invadiendo mis sentidos, y murmuró algo sobre cómo la vida en la élite podía ser asfixiante, un comentario que resonó en mi propia insatisfacción. Contrastaba drásticamente con la calma monótona junto a María, quien en ese momento charlaba animadamente con sus tías sobre recetas familiares de enchiladas suizas. Mi conciencia empezó a remorder de inmediato. ¿Qué estaba haciendo? ¿Por qué esta atracción repentina me hacía cuestionar todo? Intenté alejarme uniéndome a un grupo que bailaba una conga improvisada, pero mis ojos volvían a ella involuntariamente. Al final de la noche, cuando los invitados comenzaban a dispersarse en autos lujosos o taxis compartidos, Isabela me dio su número de teléfono con una sonrisa pícara, susurrando: «Llámame si quieres escapar de la rutina, como en una aventura», de las novelas de García Márquez. Regresé a casa con María, quien comentaba lo maravillosa que había sido la fiesta, ajena a la tormenta interna que se desataba en mí. Esa noche, tumbado en nuestra cama king size con sábanas de algodón egipcio, no pude dormir. Revivía el momento una y otra vez, la oleada de deseo, el contraste con mi vida actual y el remordimiento incipiente. ¿Era esto el comienzo de una grieta irreparable? Me preguntaba si esta insatisfacción era solo una fase o el presagio de algo más profundo, influenciado por las presiones sociales de nuestra cultura, donde el matrimonio se ve como un pilar, inquebrantable. Pero las pasiones ocultas acechan como sombras en una procesión del Día de Muertos. En los días siguientes intenté enfocarme en el trabajo, supervisando envíos de café orgánico a España, participando en ferias internacionales donde promocionábamos blends con toques de chocolate y chile. Pero Isabela invadía mis pensamientos, como una canción pegajosa de banda que no puedes sacar de tu cabeza. María, perceptiva pero no lo suficiente, notaba mi distracción y me preguntaba si todo estaba bien, atribuyéndolo al cansancio. Yo asentía, besándola en la frente, pero internamente luchaba con la dualidad, la seguridad que ella representaba versus la excitación que Isabela prometía.
Esta grieta inicial en nuestra felicidad aparente me hacía reflexionar sobre las expectativas culturales en México, donde el machismo sutil y la idealización del amor romántico a menudo enmascaran realidades más complejas. A medida que avanzaba el año, con eventos como el Grito de Independencia en septiembre recordándonos nuestra herencia compartida, comencé a cuestionar si mi ascenso social valía la pena si venía con este vacío emocional. Invito al lector a proseguir con el siguiente capítulo, donde las tensiones se intensifican y las decisiones se vuelven inevitables. ¿Qué harías tú en mi lugar, enfrentado a la tentación en medio de la estabilidad? ¿Has experimentado alguna vez el vértigo de un secreto que te consume por dentro, como una llama que arde en la oscuridad de una noche sin estrellas? Adéntrate en este capítulo y permite que esta historia te invite a examinar tus propios deseos ocultos, porque las pasiones prohibidas pueden revelar verdades profundas sobre quiénes somos realmente. La relación oculta entre Juan Carlos, yo e Isabela se desarrolló rápidamente tras esa fiesta familiar, como un río subterráneo que emerge con fuerza en la superficie árida del desierto de Sonora. Todo inició en las semanas siguientes a julio de 2024, un periodo en el que México vibraba con preparativos para las fiestas patrias, con banderas tricolores ondeando en las avenidas y el aroma a chiles asados impregnando el aire de las cocinas caseras. Yo, aún adaptándome a mi nueva vida en la élite, sentía un vacío que María no podía llenar, a pesar de sus esfuerzos por mantener nuestra unión en armonía. Isabela y yo intercambiamos mensajes discretos al principio, utilizando aplicaciones encriptadas para evitar cualquier rastro que pudiera alertar a mi entorno. Sus palabras eran como versos de un bolero clásico de Agustín Lara, seductoras, melancólicas y cargadas de promesas. Necesito verte, Juan Carlos, lejos de las luces falsas de esa vida tuya, escribía ella, evocando la intensidad de las telenovelas mexicanas que tanto cautivan a nuestras audiencias, con sus tramas de amores imposibles y traiciones dramáticas. Acordamos nuestra primera cita clandestina en su pequeño apartamento en el centro histórico de Ciudad de México, un edificio colonial restaurado en la colonia Roma, donde las calles empedradas y los balcones con bugambillas rojas recordaban la época dorada del cine mexicano. Era una tarde de agosto, con el sol poniente tiñendo el cielo de tonos anaranjados, similar a los atardeceres en las playas de Mazatlán que tanto añoraba de mi juventud humilde. Al llegar, el corazón me latía con la fuerza de un tambor en Pesint Tosint, una danza folclórica jarabe tapatío. Isabela me recibió con un vestido ligero de algodón estampado con motivos prehispánicos, su cabello suelto y un collar de plata artesanal que acentuaba su cuello esbelto. El apartamento era un refugio bohemio, paredes adornadas con pinturas abstractas de artistas emergentes colombianos, estanterías llenas de libros de Gabriel García Márquez y Octavio Paz, y un tocadiscos reproduciendo vinilos de salsa vieja, como los éxitos de Celia Cruz que invitaban al movimiento instintivo de los cuerpos. Nos sentamos en un sofá desgastado, compartiendo una botella de mezcal artesanal de Oaxaca, con su sabor ahumado que quemaba la garganta y liberaba inhibiciones. Hablamos durante horas, ella de sus diseños de moda inspirados en las tradiciones indígenas como rebozos tejidos con hilos de colores vibrantes, y yo de mis orígenes en los barrios periféricos, donde las fiestas de quinceañera eran eventos comunitarios llenos de piñatas y música norteña. Pronto, la conversación dio paso a la acción. Nos entregamos con un fervor intenso, como si fuéramos personajes de una novela de amor prohibido en la tradición literaria latina. Isabela despertaba en mí instintos que había reprimido en mi matrimonio con María. Esa pasión cruda, animal, que contrastaba con la rutina conyugal de besos protocolarios y noches predecibles. Sus caricias eran como el toque de una guitarra en una serenata mariachi, evocando emociones profundas y olvidadas. En esos momentos el mundo exterior desaparecía. Solo existíamos nosotros, envueltos en sábanas revueltas que olían a jazmín y sudor. Pero al terminar, la realidad regresaba como un golpe de realidad en una corrida de toros. Yo tenía que volver a casa, inventando excusas sobre reuniones tardías en la oficina de la compañía de café. Estas citas se multiplicaron en los meses siguientes, adaptándonos al ritmo acelerado de la ciudad. Nos encontrábamos en lugares discretos, un café oculto en Coyoacán, donde Frida Kahlo había vivido y cuya atmósfera artística inspiraba confesiones íntimas, o en un motel modesto en las afueras, donde el anonimato era nuestro aliado. Cada encuentro era una explosión de sentidos. Probábamos platillos callejeros como tacos de carnitas comprados en un puesto ambulante, riendo, mientras el jugo chorreaba por nuestras manos, o bailábamos en privado al son de cumbias colombianas que Isabela ponía en su teléfono. Ella me introducía en su mundo cultural.
Visitamos exposiciones de arte callejero en el Museo de Arte Moderno, discutiendo cómo el muralismo de Diego Rivera reflejaba las luchas sociales que yo conocía de primera mano en mi barrio natal. Sin embargo, no todo era éxtasis. La culpa comenzaba a carcomerme, como un gusano en una mazorca de maíz durante la cosecha. Pensaba en María, en su lealtad inquebrantable, en cómo planeaba nuestras vidas con precisión, desde cenas familiares, con enchiladas verdes hasta viajes planeados a las ruinas mayas de Chichén Itzá. Isabela, por su parte, exigía más. No solo el cuerpo, sino el alma. Esto no puede ser solo un escape, Juan Carlos. Merecemos algo real, como las historias de amor eterno en nuestras leyendas indígenas. Me decía, refiriéndose a mitos como el de Popocatépetl e Iztaccíhuatl, donde el amor trasciende la muerte. Yo asentía, pero internamente luchaba con el miedo a perderlo todo. El estatus, la estabilidad financiera que me permitía enviar remesas a mi familia humilde y la fachada de hombre exitoso en la élite. El clímax emocional alcanzó su cima. En una noche de lluvia torrencial, a finales de octubre de 2024, justo antes de las celebraciones del Día de Muertos, cuando las calles se llenaban de altares con ofrendas de pan de muerto y calaveritas de azúcar. Habíamos discutido esa tarde en su apartamento. Isabela cuestionaba mi compromiso, acusándome de cobardía por no dejar a María. «Eres como esos hombres en las rancheras, que prometen el cielo pero se quedan en la tierra», gritaba ella, con lágrimas rodando por sus mejillas como gotas de lluvia en una ventana empañada. La tormenta afuera reflejaba el caos interno, truenos retumbando como advertencias divinas y relámpagos iluminando brevemente la habitación oscura. Yo intentaba calmarla, explicando las complejidades de mi situación, la presión familiar, el temor al escándalo en una sociedad donde el divorcio aún lleva estigmas, especialmente en círculos conservadores como el de los López. Pero en medio de la discusión, Isabela se quebró. Se acercó a mí, su voz temblorosa, y confesó su amor profundo. «Te amo, Juan Carlos, con la intensidad de un huracán caribeño. No puedo seguir así, fingiendo que esto es solo diversión. Quiero todo de ti, como en las baladas de Juan Gabriel, donde el corazón se entrega sin reservas». Sus palabras me golpearon como un vendaval, sumiéndome en el caos emocional. La abracé, sintiendo su cuerpo temblar contra el mío, mientras la lluvia golpeaba los vidrios como un lamento colectivo. En ese instante experimenté una mezcla abrumadora. La alegría efímera de saber que era amado con tal pasión, contrastada con el miedo paralizante a ser descubierto. Imaginaba el escándalo en los periódicos sensacionalistas, o peor, la decepción en los ojos de María, y el remordimiento por traicionar a la esposa que me lo había dado todo, la oportunidad de ascender, el amor incondicional y ahora la promesa implícita de una familia. Pasamos la noche reconciliándonos en un torbellino de emociones y cuerpos entrelazados, pero al amanecer, con el sol filtrándose a través de las cortinas mojadas, la realidad se impuso. Me vestí en silencio, besándola por última vez esa madrugada, y salí al mundo húmedo de la ciudad donde los charcos reflejaban un cielo gris. En el trayecto de regreso, pasando por mercados donde vendedores preparaban altares para los difuntos, reflexioné sobre la dualidad de mi existencia. La pasión con Isabela me hacía sentir vivo, como en las fiestas de carnaval en Veracruz, pero también me arrastraba hacia un abismo de consecuencias impredecibles. ¿Cuánto tiempo podría sostener esta doble vida en una cultura donde la familia es sagrada y los secretos eventualmente salen a la luz, como fantasmas en la noche de muertos? Este capítulo de Secretos y Pasiones me dejó exhausto, pero también adicto a la adrenalina. Invito al lector a avanzar al siguiente, donde los conflictos se agudizan y las presiones amenazan con romperlo todo. ¿Estás preparado para ver cómo el amor prohibido puede transformarse en una tormenta incontrolable? ¿Alguna vez has sentido el peso de una doble vida aplastándote como una avalancha en las montañas de los Andes, donde cada paso en falso podría desencadenar el desastre? Sumérgete en este capítulo y permite que te impulse a reflexionar sobre las encrucijadas morales de tu propia existencia, porque las decisiones que tomamos en la sombra pueden iluminar o destruir nuestro camino. Juan Carlos, yo me vi cada vez más dividido entre mantener el matrimonio con María, fuente de estabilidad y estatus social en una sociedad mexicana donde el ascenso es un logro celebrado como una victoria en el fútbol nacional, y la relación fogosa con Isabela, que me ofrecía una escapada a un mundo de pasiones desatadas, similar a las novelas de realismo mágico de Isabel Allende. Este conflicto se intensificó a lo largo de los meses siguientes a esa noche de confesiones bajo la lluvia, extendiéndose hasta principios de 2025,
Un año marcado por eventos globales como las elecciones en varios países latinoamericanos y el auge del turismo post-pandemia en México, con visitantes acudiendo en masa a festivales como el Carnaval de Veracruz. Mi rutina diaria se convirtió en un delicado equilibrio de apariencias. Por las mañanas, en la oficina de la compañía de café, supervisaba exportaciones a mercados europeos, discutiendo con proveedores sobre cosechas sostenibles en las regiones cafetaleras de Puebla, donde los agricultores indígenas mantenían tradiciones ancestrales de cultivo orgánico. María, siempre atenta, me preparaba desayunos con huevos rancheros y jugo de naranja fresco, simbolizando la comodidad hogareña que nuestra cultura valora tanto en las familias tradicionales. Sin embargo, internamente me consumía la culpa. Cada mirada de María, llena de confianza, era un recordatorio de mi traición, como un puñal invisible en el pecho durante una procesión religiosa en Semana Santa. Isabela, por su parte, no toleraba la vida ordinaria que llevaba, esa existencia de compromisos sociales y cenas formales con los López, donde se hablaba de inversiones en resorts de la Riviera Maya o planes para expandir el negocio a Colombia. Sus exigencias crecían como una enredadera en una selva tropical, llamadas a medianoche demandando tiempo exclusivo, mensajes cargados de celos cuando mencionaba eventos familiares. No puedo ser tu secreto eterno, Juan Carlos, como una alamante en una telenovela que espera en las sombras, me decía en tonos apasionados, evocando las tramas dramáticas de series como La Usurpadora, donde los amores ilícitos terminan en caos. Nuestras peleas se volvieron feroces, a menudo en su apartamento, rodeados de bocetos de diseños de moda inspirados en patrones zapotecas y el aroma persistente de incienso de copal que ella quemaba para limpiar energías negativas. En una de esas discusiones, a finales de noviembre de 2024, Isabela arrojó un vaso contra la pared gritando: «¿Cuánto más tengo que esperar? Exijo un compromiso genuino, no migajas de tu tiempo robado». Yo intentaba razonar, explicando las complejidades. El lazo con María no era solo amor, sino una red de obligaciones familiares y sociales en una cultura donde el divorcio puede manchar reputaciones, especialmente en círculos élites donde las apariencias son moneda corriente. El tormento interno me mantenía despierto noches enteras, tumbado en nuestra cama matrimonial con vistas a los jardines iluminados de la residencia en Lomas de Chapultepec. Reflexionaba sobre mi ascenso, de las calles polvorientas de mi barrio, donde las posadas navideñas eran humildes pero llenas de calidez comunitaria, a este mundo de lujos donde cada decisión parecía calculada como en un juego de ajedrez. La presión se acumulaba como nubes de tormenta antes de un huracán en el Golfo de México. Por un lado, la estabilidad con María me ofrecía seguridad financiera, permitiéndome apoyar a mis padres con remesas para mejorar su taller mecánico. Por el otro, Isabela representaba la libertad emocional, un recordatorio de mis raíces apasionadas y espontáneas. Intentaba compartimentar, días dedicados al trabajo y la familia, noches robadas para encuentros con Isabela en lugares neutrales, como un bar en la zona rosa donde la música de banda sonora de películas mexicanas ahogaba nuestras conversaciones intensas. Pero el equilibrio se rompió gradualmente. En diciembre de 2024, durante las fiestas navideñas, participé en tradiciones familiares de los López, la colocación del nacimiento con figuras de barro pintadas a mano, el intercambio de regalos, bajo un árbol adornado con luces LED, y la cena de Nochebuena con pavo relleno de frutas secas y romeritos en mole. María brillaba de felicidad, planeando nuestro futuro con entusiasmo, hablando de posibles viajes a España para visitar parientes lejanos y explorar las raíces hispánicas de nuestra herencia. Yo sonreía, pero mi mente vagaba hacia Isabela, quien pasaba las fiestas sola en su apartamento, enviándome mensajes melancólicos sobre cómo extrañaba la calidez de las celebraciones colombianas con buñuelos y natilla. Esa dualidad me generaba ansiedad física, dolores de cabeza constantes, como si mi cráneo fuera un tambor en una danza azteca, y un apetito menguante que María atribuía al estrés laboral. El punto culminante emocional llegó a mediados de 2025. Específicamente en mayo, coincidiendo con las celebraciones del 5 de mayo, donde las calles de Puebla se llenaban de desfiles recordando la batalla de Puebla contra los franceses. Era una noche cálida en nuestra casa, con el aroma a flores de bugambilla flotando desde el jardín y el sonido distante de fuegos artificiales. María me había preparado una cena especial, tacos de cochinita pibil con cebolla encurtida y unas botella de vino tinto de Baja California. Sentados en la terraza, bajo un cielo estrellado que recordaba las noches en mi barrio infantil, ella tomó mi mano con ternura y anunció: «Juan Carlos, estoy embarazada. Vamos a ser padres como en las familias unidas que tanto admiramos en Pille Noche y nuestras tradiciones». Sus ojos se llenaron de lágrimas de alegría,
y su voz temblaba con emoción, evocando la imagen de una Virgen de Guadalupe protectora. En ese instante, un horror interior me invadió como una ola fría en las playas de Acapulco durante una tormenta. La abracé, murmurando felicitaciones y besándola en la frente, pero internamente mi mundo se derrumbaba. Esa noticia hacía tangible lo que antes era abstracto. No podía abandonar fácilmente mi vida actual, con un hijo en camino que representaba la continuidad familiar, un valor sagrado en la cultura latina donde los niños son vistos como bendiciones divinas. Imaginaba el futuro: bautizos en catedrales históricas, educación en escuelas privadas y la perpetuación del legado López. Pero al mismo tiempo la culpa se intensificaba, sabiendo que mi traición ahora afectaría a un inocente. La presión se duplicó cuando al día siguiente Isabela me confrontó en una llamada furiosa. «Si no me eliges, lo revelaré todo. No seré la sombra en tu vida perfecta», amenazaba, su voz quebrada por el dolor, como una cantante de rancheras lamentando un amor perdido en canciones de Chabela Vargas. Esto creó una tormenta emocional perfecta. El miedo a perderlo todo, el estatus, la familia incipiente, el respeto social, mezclado con hilos de remordimiento por herir a dos mujeres que amaba de formas diferentes, y un cat-cao desesperado por la libertad que Isabela ofrecía. Pasé noches en vela, paseando por la casa en silencio, contemplando fotos familiares donde aparecía como el yerno ideal, pero sintiéndome como un impostor en una máscara de Día de Muertos. Esta acumulación de tensiones me llevó al borde del colapso. Visitas secretas a un terapeuta en el centro de la ciudad donde discutía anónimamente mis dilemas, influenciados por las presiones culturales de machismo y lealtad familiar en México. Reflexionaba sobre cómo, en nuestra sociedad, los hombres son esperados a ser proveedores estables, pero las pasiones internas a menudo chocan con esas expectativas. La amenaza de Isabela colgaba como una espada de Damocles, forzándome a considerar opciones drásticas que nunca imaginé. ¿Cuánto más podría resistir antes de que todo explotara? Este capítulo de conflictos internos y presiones crecientes me dejó exhausto, cuestionando el precio de mis elecciones. Invito al lector a avanzar al siguiente, donde las decisiones se vuelven irrevocables y las consecuencias inevitables. ¿Qué camino tomarías tú, atrapado entre el deber y el deseo en el tapiz complejo de la vida latina? ¿Has sentido alguna vez cómo la presión de un secreto se acumula hasta convertirse en una bomba de relojería lista para explotar en cualquier instante, como un volcán dormido en las faldas del Popocatépetl? Adéntrate en este capítulo y deja que te impulse a examinar las consecuencias de tus propias elecciones impulsivas, porque en la vida un solo acto puede alterar el curso de todo, invitándote a cuestionar hasta dónde llegarías por preservar lo que has construido. La acumulación de tensiones me había llevado al borde del abismo, y en junio de 2025, un mes caluroso en Ciudad de México, con las calles abarrotadas por turistas disfrutando de festivales culturales como el de la Guelaguetza en representaciones locales y el aire cargado de polen de jacarandas tardías, Juan Carlos, yo, me encontré forzado a actuar en un momento inesperado. Todo se precipitó cuando Isabela, en una llamada histérica a media tarde, me reveló que ella también estaba embarazada. «Es tuyo, Juan Carlos, y no lo abortaré. Tienes que elegir ahora, o todo saldrá a la luz como un escándalo en los tabloides», dijo con voz entrecortada, evocando las tramas sensacionalistas de las revistas de chismes que tanto circulan en nuestros mercados. Esta noticia me empujó a un callejón sin salida, como un toro acorralado en una plaza de toros durante una corrida en la Plaza México. Por un lado, María esperaba a nuestro hijo con ilusión, planeando el cuarto del bebé, con murales inspirados en leyendas aztecas y comprando ropita en boutiques exclusivas de Polanco. Por el otro, Isabela representaba una amenaza inminente. 2 embarazos, 2 vidas entrelazadas en mi red de mentiras, en una cultura donde la paternidad es un deber sagrado y los hijos ilegítimos pueden desatar vendetas familiares dignas de una ópera ranchera. Intenté razonar con Isabela esa misma noche, proponiendo soluciones temporales como apoyo financiero discreto, pero ella se negó rotundamente. «No quiero tu dinero, quiero tu vida completa», como en las historias de amor verdadero que contamos. «En nuestras abuelas cuentos», replicó, su voz elevándose en un crescendo de desesperación que resonaba en mi teléfono como un eco en las cuevas de Cacahuamilpa. Decidí confrontarla en persona, conduciendo hacia su apartamento en la colonia A. Roma bajo un cielo nublado que presagiaba tormenta, similar a las monzónicas que inundan las calles de la ciudad en esa época del año. El tráfico era infernal. Autos tocando bocinas como en una sinfonía caótica. Vendedores ambulantes ofreciendo elotes asados y aguas frescas en los semáforos,
recordándome mis raíces humildes donde tales escenas eran cotidianas. Llegué a su edificio colonial, subiendo las escaleras con el corazón latiendo como un tambor en una danza huichol, cada paso pesado con el peso de la inminente confrontación. Isabela abrió la puerta con los ojos enrojecidos, vestida con una bata sencilla que acentuaba su vientre apenas incipiente y un altar improvisado en la sala con velas y fotos de santos, un toque devoto típico de nuestra herencia católica latina. La discusión comenzó calmada, sentados en su sofá, rodeados de bocetos de moda esparcidos como hojas otoñales. Le expliqué mi dilema, el compromiso con María, el bebé en camino, el estatus social que había logrado tras años de esfuerzo desde mis orígenes en los barrios periféricos. No puedo tirarlo todo por la borda, Isabela. Entiende, en nuestra sociedad un escándalo así me arruinaría, como a esos políticos caídos en gracia por infidelidades reveladas en los noticieros, argumenté, intentando apelar a su razón. Pero ella, inflamada por hormonas y frustración, contraatacó con vehemencia. Eres un cobarde. Me usaste como un escape de tu vida aburrida con esa mujer fría. Ahora, con un hijo nuestro, ¿piensas abandonarme como a una sirvienta en una hacienda antigua?, gritó, levantándose y paseando por la habitación con gestos dramáticos, reminiscentes de actrices en melodramas mexicanos como los de Thalía. La confrontación escaló rápidamente a un conflicto d'où como una pelea en una cantina de pueblo durante una feria. Isabela me empujó, lágrimas surcando su rostro, y yo, en un arrebato de pánico, respondí con palabras hirientes. Esto fue un error desde el principio. No puedo tener dos familias. Destruiría todo lo que he construido. Ella, enfurecida, tomó un jarrón de cerámica talavera, un recuerdo de un viaje a Puebla, y lo lanzó hacia mí, fallando y estrellándose contra la pared en un estruendo de fragmentos. El ruido alertó al vecino, un hombre mayor que vivía al lado, quien golpeó la puerta preguntando si todo estaba bien, su voz amortiguada pero insistente, como un eco de la comunidad vigilante en nuestros barrios latinos donde los vecinos son como familia extendida. En ese momento de caos, algo se rompió dentro de mí. El pánico se apoderó. Visiones de mi vida desmoronándose. María enterándose. El escándalo en la empresa familiar de café. Mi familia humilde avergonzada en las noticias locales. Me nublaron el juicio. En un impulso irracional, saqué una pistola que guardaba en mi auto para protección. Un remanente de mis días en barrios peligrosos donde la inseguridad es una realidad cotidiana en México. Apunté a Isabela en un arrebato de furia y desesperación, disparando en el calor del momento. El sonido retumbó como un trueno en la habitación pequeña, y ella cayó, su cuerpo inerte sobre la alfombra tejida a mano con motivos indígenas. El horror me invadió inmediatamente. Sangre manchando el piso, el olor metálico mezclándose con el incienso apagado, y mi mente gritando en silencio, ¿qué he hecho? Pero el vecino, habiendo oído el disparo, comenzó a forzar la puerta. En pánico ciego, abrí y disparé de nuevo, alcanzándolo en el pecho para silenciar cualquier testigo. Su cuerpo se desplomó en el pasillo. Un hombre inocente atrapado en mi torbellino de errores, como un transeúnte en una balacera de narcos que plagan algunas regiones de nuestro país. Mi corazón latía con furia descontrolada, como un caballo, desbocado en una charreada, y el sudor frío corría por mi espalda empapando mi camisa. Me quedé allí, paralizado contemplando la escena macabra. 2 vidas extinguidas por mi mano. En un apartamento que una vez fue refugio de pasiones ahora convertido en tumba improvisada. El remordimiento dolió como una herida abierta, evocando las procesiones de flagelantes en Semana Santa, donde el dolor físico expía pecados. Pensé en Isabela, en el hijo no nacido que llevaba, un inocente víctima de mi egoísmo, en el vecino, un jubilado quizá con familia propia, cuya muerte era un crimen colateral innecesario. ¿Cómo llegué aquí?, me preguntaba, recordando mi ascenso desde las calles polvorientas, donde la violencia era una amenaza externa, no algo que yo perpetraría. Sin embargo, entre el horror, surgió una ligera sensación de alivio temporal. Creía que, al eliminar testigos, podría proteger mi vida falsa, esa fachada de esposo devoto y empresario exitoso en la élite mexicana. Rápidamente, mi instinto de supervivencia tomó control. Limpié la escena lo mejor que pude, recogiendo casquillos con manos temblorosas, borrando huellas con un trapo encontrado en la cocina y arreglando el apartamento para simular un robo. Gone wrong, un escenario común en las crónicas policíacas de la ciudad. Salí sigilosamente, evitando cámaras de seguridad vecinales, y conduje de vuelta a casa bajo una lluvia que ahora caía torrencial, lavando las calles como si intentara
limpiar mi alma manchada. Al llegar, María me recibió con una sonrisa, ajena a todo, sirviéndome un plato de pozole leftover de la cena familiar. La abracé, fingiendo normalidad, pero internamente el peso de lo cometido me aplastaba. En las horas siguientes, la noticia del doble homicidio comenzó a circular en los noticieros vespertinos. Tragedia en la Roma, mujer y vecino asesinados en aparente asalto. Escuchaba los reportes con el estómago revuelto, sabiendo que era el autor y planeando coartadas. Había estado en una reunión de negocios extendida, con testigos falsos que podría sobornar si fuera necesario. Este acto criminal me había cruzado una línea irrevocable, transformándome de un hombre ambicioso en un criminal, en una sociedad donde la justicia a menudo es lenta pero inexorable, como las investigaciones de la Fiscalía en casos de alto perfil. Reflexionando en la oscuridad de esa noche, comprendí cómo la presión acumulada, el miedo al escándalo, la dualidad de amores, las expectativas culturales de ser el proveedor infalible, me había llevado a este punto. En nuestra tradición latina, donde el honor familiar es paramount, mi caída era un recordatorio de cómo el deseo puede corromper. Pero el alivio era ilusorio. El remordimiento me perseguiría como un fantasma en las noches de insomnio. Este capítulo de decisión fatal y crimen me dejó marcado para siempre, cuestionando la fragilidad humana. Invito al lector a proseguir al final, donde las repercusiones se desatan y el destino juega su carta final. ¿Estás listo para ver cómo un acto impulsivo puede desatar una cadena de eventos irreversibles en el tapiz de la vida? ¿Alguna vez has considerado cómo un acto de desesperación puede reverberar como un eco interminable en las cañadas de las sierras mexicanas, alterando para siempre el curso de una vida? Sumérgete en este capítulo final y permite que te motive a ponderar las ramificaciones de tus propias acciones, porque el destino, caprichoso como un juego de lotería en una feria pueblerina, nos enseña que nada es eterno y que las lecciones más duras provienen de nuestros errores más profundos. Tras el horror del crimen cometido en ese apartamento de la colonia Roma, Juan Carlos, yo intenté sepultar el secreto bajo capas de mentiras y engaños meticulosos, como un artesano enterrando tesoros prehispánicos para protegerlos de saqueadores. Era julio de 2025. Un mes en el que Ciudad de México bullía con el calor sofocante del verano, las calles atestadas de vendedores de helados de limón y mangos con chile, y las noticias locales dominadas por reportes de violencia urbana que se mezclaban con celebraciones como el Día del Abuelo, recordándonos la fragilidad de la vida familiar en nuestra cultura. Inmediatamente después del acto atroz, me dediqué a borrar rastros con una precisión fría, influenciada por las series policíacas que tanto se ven en la televisión mexicana, como El Señor de los Cielos, donde los criminales tejen redes de impunidad. Eliminé huellas dactilares con un limpiador casero. Dispuse los cuerpos para simular un asalto fallido, un escenario común en las crónicas rojas de la ciudad, donde los robos a domicilios escalan a tragedias, y abandoné el lugar en la oscuridad de la noche, con el corazón aún latiendo desbocado como un caballo en una jineteada gaucha. De regreso en casa, fingí normalidad ante María. Una ducha rápida para lavar el sudor del pánico. Un beso distraído en su mejilla mientras ella comentaba sobre el avance de su embarazo, planeando visitas al ginecólogo en clínicas exclusivas de Santa Fe. Pero internamente, el remordimiento me carcomía como un ácido, evocando las confesiones en las iglesias coloniales durante la Cuaresma, donde los pecados se expían con penitencia. Los días siguientes fueron un torbellino de ansiedad. Las noticias estallaron en los medios. Doble homicidio en la Roma, mujer embarazada y vecino asesinados en presunto robo, con reporteros sensacionalistas entrevistando a testigos en las aceras empedradas y expertos en criminología discutiendo en programas matutinos sobre la ola de inseguridad en la capital. Yo monitoreaba cada actualización desde mi oficina en la compañía de café, fingiendo preocupación general mientras mi estómago se retorcía al ver fotos del edificio en los periódicos como Reforma o El Universal. Para cubrir mis huellas, inventé coartadas. Había estado en una cena de negocios con socios de exportación en un restaurante de Polanco, confirmado por un recibo falsificado y un colega sobornado con promesas de ascensos. En las reuniones familiares de los López mantenía la compostura, charlando sobre expansiones del negocio a mercados andinos, pero mis ojos traicionaban sombras de insomnio, atribuidas por María al estrés paternal inminente. Sin embargo, la policía no tardó en activarse. La Fiscalía General de la República, con su eficiencia variable en casos de alto perfil, asignó detectives que comenzaron a investigar el entorno de Isabela. Como diseñadora de moda con conexiones en el ese mundo artístico, su círculo incluía amigos que mencionaron una relación turbulenta, aunque sin nombrarme directamente.
Una tarde de agosto de 2025, recibí una citación para un interrogatorio rutinario. Solo preguntas estándar, señor, dado que conocía a la víctima a través de su cuñado. El corazón me dio un vuelco. Era como ser llamado al estrado en 1900, un juicio popular, similar a los dramas judiciales en telenovelas como Por ellas o Lleva. Me preparé meticulosamente, repasando respuestas en el espejo, vistiendo un traje impecable para proyectar inocencia élite y recordando mantras de calma, inspirados en las prácticas de meditación que María había introducido, basadas en tradiciones indígenas de mindfulness. El clímax emocional final llegó durante esa sesión de interrogatorio en una comisaría del centro, un edificio gris y burocrático con paredes adornadas de carteles contra la violencia doméstica, reflejando las campañas sociales en México. El detective, un hombre curtido con bigote espeso y ojos penetrantes como los de un halcón en las sierras de Chihuahua, me sentó en una habitación austera con una mesa rayada y un grabador antiguo. Comenzó con preguntas inocuas. ¿Cómo conoció a Isabela Vargas? ¿Notó algo inusual en su comportamiento reciente? Respondí con calma fingida, mencionando encuentros casuales en fiestas familiares, pero mi mente corría como un río, desbordado durante las inundaciones monzónicas. Luego sacó una evidencia clave. Un anillo que Isabela llevaba, encontrado en la escena del crimen, con una inscripción que podría vincularme, un regalo impulsivo que le había dado en uno de nuestros encuentros apasionados, grabado con iniciales discretas. El pánico me invadió. Sudor perlando mi frente pese al aire acondicionado defectuoso y mi voz temblando ligeramente al negar cualquier conexión profunda. El detective presionó. ¿Reconoce este objeto? Testigos dicen que la vieron con alguien, de su círculo. Imaginé el colapso. Arresto. Escándalo en los medios con titulares como heredero de imperio cafetalero implicado en doble asesinato. Y la decepción en los ojos de María, destruyendo el sueño familiar que habíamos construido. El remordimiento por mis víctimas, Isabela, con su vitalidad truncada. El vecino, un inocente colateral. Y los no nacidos, me asaltaba como visiones en una noche de pesadillas, influenciadas por las creencias en espíritus vengativos de nuestras tradiciones del Día de Muertos. Pero entonces el destino intervino con una casualidad improbable, como en las leyendas folclóricas donde la suerte salva al protagonista. Durante la manipulación de la evidencia, el anillo se resbaló de la mesa del detective y rodó hacia un desagüe en el piso, un defecto estructural común en edificios viejos de la ciudad, desapareciendo en las alcantarillas laberínticas de México. El oficial maldijo, ordenando una búsqueda infructuosa, y sin esa pieza clave el interrogatorio se diluyó en suposiciones vagas. Salí libre, con una advertencia de manténgase disponible, pero internamente celebrando esa intervención fortuita como un milagro de la Virgen de Guadalupe, patrona de las causas imposibles en nuestra fe católica. Los meses siguientes fueron de aparente normalidad, pero con una sombra perpetua. María dio a luz a nuestro hijo en octubre de 2025 en una clínica privada con vistas al bosque de Chapultepec, un evento celebrado con una fiesta íntima donde los López brindaron con champaña importado y mariachis tocando las mañanitas. Yo, sosteniendo al bebé, un varón sano con ojos oscuros como los míos, sentía una mezcla de alegría paternal y culpa eterna, como un padre en las rancheras que carga con pecados ocultos. El caso de Isabela se enfrió gradualmente, sin avances, archivado como otro crimen sin resolver en una ciudad plagada de ellos, donde la justicia a menudo favorece a los privilegiados. Sin embargo, la libertad era ilusoria. Vivía en un estado de paranoia constante, soñando con Isabela apareciendo como un fantasma en altares de muertos, o imaginando al detective reapareciendo con nueva evidencia. Mi éxito exterior, expansión, de la compañía de café a nuevos mercados en Perú y Ecuador, con contratos que me posicionaban como un empresario modelo, contrastaba con el vacío interior, un recordatorio de cómo la ambición y la traición corroen el alma, similar a las moralejas en las fábulas de Cri-Cri, el cantor infantil que enseña valores a generaciones mexicanas. La historia de mi vida concluye con una lección profunda sobre la aleatoriedad de la existencia. Las elecciones erróneas pueden invertir el destino en un instante, y los errores del pasado conducen a tragedias irreparables, como avalanchas, en las montañas de los volcanes. En nuestra cultura latina, donde el destino, ese concepto entrelazado con fatalismo y fe, nos recuerda que la codicia y la infidelidad solo traen sufrimiento eterno, a pesar de las apariencias de triunfo. Aprendí, a un costo inmenso, a valorar la familia y la ética. El verdadero tesoro no está en el ascenso social, sino en la integridad que mantiene unida a nuestra comunidad,
como los lazos en una piñata que al romperse revelan no dulces, sino lecciones amargas. Que esta narrativa sirva de advertencia. En el tapiz de la vida, cada hilo cuenta, y romper uno puede deshilachar todo el tejido. Reflexiona sobre ello y actúa con sabiduría en tu propio camino.